noches, amigas, amigos de Telejuris. Bienvenidos a un webinario más de la serie A mi cargo. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo para analizar el tema tan álgido, en ocasiones escabroso, absurdo, que da visos de ser una tragicomedia, ¿no? Tenemos al magistrado en retiro Alberto de la Rosa Baráibar. Él es egresado de la Universidad del Valle de México, doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y tiene maestrías en la Escuela Federal de Formación Jurídica, el Centro de Estudios de Posgrado y la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo más destacado de su trayectoria profesional, y yo aprecio mucho que nos acompañe, es que durante 34 años laboró en el Poder Judicial de la Federación y pues son de los magistrados en retiro que empezó desde abajo. Hizo todo el trayecto, la experiencia, conocimientos, abrevó fuertemente de sus maestros y de sus eh, colegas y patrones jefes que tuvo en la estructura judicial. Durante varios años, bastantes años, estuvo en la judicatura penal y otros tantos años en la judicatura administrativa. Así es que tiene un conocimiento muy particular de la interpretación de las pruebas en materia penal y en materia administrativa, y como veremos en la secuencia que seguiremos en esta charla, es en donde él hará algunas reflexiones. Después de retirarse, jubilarse, fundó la Sociedad Aroba, Consultoría Asesoría Legal, con la cual tenemos el gusto de participar. Y Alberto, muy agradecidos en primer lugar por tu participación en este foro y muy apantallados con tu ponencia que nos vas a presentar, ¿no? Muchas gracias, gracias a ti por la invitación y pues estamos a tus órdenes. De acuerdo, mira, para efectos de la dinámica, realmente el propósito de la charla es concentrarnos en el tema de la materialidad de las operaciones en materia fiscal, como lo, como lo comentamos y como se anunció. Y luego, pues ahí el ribete que tiene el título de la prueba imposible. Hace unos momentos me comentabas que te llegó un mensaje a tu buzón tributario. Ya no sabemos cómo le llaman, exhortos, observaciones o fue carta de invitación, en el que se te pedía que acreditaras, se te sugería con ánimo conminatorio fuerte que acreditaras la materialidad de los servicios recibidos por parte de tu médico con el título del médico, sus constancias que lo certifiquen como especialista, los estudios que te hayan practicado, la receta, los medicamentos que te prescribió. Y pues en realidad es una parte de un problema mayúsculo que a ti te tocó verlo y resolverlo como magistrado de circuito. Hoy los abogados, los contadores públicos, al tener los casos de los contribuyentes y estos en primera instancia al atender las facultades de comprobación de las autoridades, se encuentran con requerimientos de información y documentación para acreditar operaciones bajo estándares que es imposible cumplir. Todo nace de un artículo 69B, EFOS y EDOS. Los EFOS son detectados por el SAT, publicados en las listas del 69B, bajo ciertas premisas, carecen de recursos materiales, humanos, logísticos, o bien no están localizados. Hay una publicación preliminar, luego se les concede un plazo para que desvirtúen las afirmaciones del SAT para pasar después al listado definitivo en su caso. Y ahí surge el problema para los EDOS, las empresas que deducen operaciones simuladas, de acreditar la materialidad de las operaciones. Y ahí es donde surge esta gran figura que después se traslada a la devolución de impuestos y a todas las facultades de comprobación y más allá, incluso a las cartas de invitación, a los exhortos, a las observaciones, requerimientos que recibimos
a través del buzón tributario. Con esto quiero decir que es un efecto generalizado macro el que maneja ahora el SAT en el tema de materialidad de operaciones. Pero te dejo la palabra inicial para ir llevando la secuencia que platicamos de manera preliminar para preparar esta charla, Alberto. Sí, muchas gracias. Bien, pues como bien decías, este tema surgió de este artículo 69b, que previamente eh, existe esta publicación en el diario oficial. Y lo primero que uno se pregunta, oye, si existe esta publicación de las empresas que se consideran falsas, sus facturas por los motivos que acabas de expresar, pues entonces la consecuencia sería que quien la utiliza eh, no puede deducir esta factura. Y entonces, ¿cuál sería la necesidad de probarlo? Hablando del 69 bis, pues por ahí dicen que, más bien en resolución de la Corte, porque existe la posibilidad de que una empresa que en general simule estas operaciones haya efectivamente enajenado bienes o prestación de servicios a un contribuyente específico, ¿verdad? Pero, como bien decías, estas pruebas son complicadas. Primero, ¿cómo se tienen que valorar estas pruebas? La forma de valorarla. Yo he visto muchas resoluciones que evidentemente ni el Código Fiscal señala una metodología o algún artículo en el que se pueda sustentar para una valoración. Sin embargo, existe algunos artículos que nos pudiéramos basar, por ejemplo, el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, que tiene un sistema mixto. Un sistema mixto, ¿qué es esto? Un sistema de pruebas tasado y un sistema de libre apreciación. Algo parecido a lo que existía anteriormente en el viejo sistema o en el anterior sistema penal. Eh, este arbitrio judicial pues tiene que cumplir con ciertas reglas como son la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia. Yo he estado observando que en materia penal les puedo decir que la prueba circunstancial es la reina de todas las pruebas, ¿sí? Y aquí en materia administrativa me parece que no se ha desarrollado tanto o no se ha socorrido tanto. Existen muchas operaciones en las que evidentemente no es fácil acreditarlo o incluso a veces hay operaciones de manera verbal. Entonces, la necesidad o la exigencia de acreditar estas pruebas fuera de inclusive de este artículo 69b, es decir, ahora con el pretexto del artículo 22 del Código Fiscal de que las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución pueden requerir al contribuyente pues datos, informes o documentos adicionales que ellos consideren y que están relacionados con estas facturas. Pero eso a mí me parece que ese es el fundamento que utilizan para solicitar y que me compruebes la materialidad. Pero a mí me parece que no puede ser ese el fundamento. Nos están poniendo una carga al contribuyente excesiva. Incluso yo estaba platicando con algunos empresarios y le dije, oye, más vale que empieces a abrir un departamento de que se llame materialidad de operaciones. Entonces, y me contestaba, bueno, ¿cómo me pides eso si yo hago muchísimas operaciones diario? Pues eso va a generar un costo tremendo. Pero bueno, eso sería ya una cuestión que podemos platicar en un momento más. Pero bueno, entonces, ¿qué es la prueba circunstancial? Entonces, la prueba circunstancial se utiliza cuando no existe una prueba directa, ¿sí? De un hecho. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Ciertos indicios que concatenados
y relacionados entre sí me van a llevar a una verdad conocida. Les insisto, en materia penal, esta es la reina de todas las pruebas. Eh, yo lo que he visto en materia fiscal, casi no se ha desarrollado esta, esta prueba indiciaria. Por lo general, se piden los contratos y que sean de fecha cierta, eh, pero muchos contratos. Pues eso, ¿qué significaría? Que lo tendría que llevar un notario, que lo tendría... Claro, hay ciertos contratos que los tengo que hacer, un contrato de compraventa de una propiedad, ¿verdad? Pero pues esos son operaciones un poco más complejas y que regulan la ley, pero en operaciones simples, pues simple y sencillamente, no, no veo la forma de cómo estar acreditando día con día la materialidad de cada operación. Incluso creo que tenemos que ser un poco más sensibles. Por ahí ya he visto algunos criterios que tratan de sensibilizar ese tema de la acreditación de la materialidad, pero creo que nos falta todavía un poco más y sobre todo a los litigantes insistir en que ciertas operaciones, como comúnmente se manejan, no puede ser posible exigirles algo irracional y algo que sería casi imposible de cumplir. Eso Sí, sería, sí, eso sería. Oye, sí, Alberto, sí, quiero hacer una mixtura no extraña en derecho, porque al final todo es derecho procesal probatorio. sí, Derecho penal, donde tú estuviste en varios años, ya nos explicaste que la prueba indiciaria es una prueba reina, pero ¿nos sí. puedes explicar algún caso típico penal en donde es indiciario? La probanza es indiciaria y por lo tanto se llega a un hecho cierto. Nada más para poner en contexto a quienes nos escuchan, Sí. varios estoy leyendo aquí, se están presentando, varios son contadores, entonces sí me gustaría elaborar un poquito ese tema. Sí, por ejemplo, alguien que está acusado de un homicidio. Nadie vio que mató a una persona, ¿verdad? Sin embargo, hay un testigo que lo vio entrar a la casa una hora antes, ¿sí? Hay otro testigo que escuchó un disparo a esa misma hora, o una hora después más bien, ¿sí? Evidentemente, bueno, se encontró el cadáver, existe un dictamen pericial que más dice una hora aproximada de la muerte, ¿sí? Posteriormente, otra persona ve salir a la persona acusada de ese domicilio. Entonces, no tenemos una prueba directa, no hay un testigo directo que vio el momento que ejecutó la acción, que disparó el arma. Pero sí tengo una prueba indiciaria de un testigo que dice que lo vio entrar al domicilio de Cuyos. Otro testigo que minutos después lo escuchó que se dispararon. Otro testigo que escuchó incluso una discusión, ¿sí? Y uno más que lo vio salir y el siguiente que lo encuentra. Entonces, todos estos indicios se concatenan y se eslabonan y entonces esto nos trae, inclusive en materia penal, esto se da mucho, sobre todo en delitos que son de realización oculta, que la mayoría son de realización oculta porque, pues, ¿quién quiere que lo vean, verdad? Es un delito. Entonces, por eso, en este caso podemos, yo lo llevo a la materia fiscal. Pues digo, no son actos de realización oculta, pero sí son actos que se dan uno tras otro, tras otro, tras otro, y no te estás ocupando, o a lo mejor si te quieres ocupar de materializarlos todos, pues te vas a hacer eh, que contratar otra empresa para que lo haga, no sé. Entonces, en eso consiste la prueba indiciaria. Entonces, debe de estar acreditados mediante pruebas indirectas los indicios.
y estos indicios están corroborados con medios de convicción. Deben de ser plurales los indicios, ¿sí? Y estar sustentados en hechos aislados, ¿sí? Deben de ser concomitante con lo que se trata de probar y deben de estar interrelacionados entre sí. Básicamente eso se trata de la prueba Uy, la prueba inicial. Oye, inicial. Alberto, permíteme ahora moverme a la cancha fiscal, que también te tocó resolver como Claro, magistrado, ¿no? Como magistrado de circuito. Magistrado de circuito en materia administrativa, es decir, sí, señor. revisaba sentencias en amparo o revisión fiscal, revisaba sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tú bien sabes que hoy por hoy, pues ya se tienen las solicitudes del SAT. Te puse el ejemplo, bueno, más bien, mencioné el ejemplo que tú me pusiste de la invitación, exhorto que te llegó en relación con tus gastos médicos. Ahí propiamente lo que te estaban pidiendo es que acreditaras la materialidad de los servicios médicos a partir de información de terceros, que puede ser hasta sensible, ¿no? Información sensible. Así es. Pero es información de terceros que yo no tengo en mi poder y el médico no tiene por qué darme. Legalmente no está obligado a darme. Además, legalmente puede rehusarse a entregarme la información, primero. Segundo, pero nos vamos al día a día, ¿no? Desarrolladores inmobiliarios, imagínate nada más, arquitectos, ingenieros en donde, bueno, prestadores de servicios profesionales como abogados ya nos tocó, pues bueno, nos toca con frecuencia que nos compulsen a nosotros, no que nos visiten, para que proveamos de información al SAT que acredite la materialidad de los servicios que prestamos a un contribuyente, una empresa que está siendo auditada, ¿no? Y bueno, parece que nos están haciendo una auditoría a nosotros, pero no quiero profundizar en casos, hay muchísimos, que si los litros de pintura, que si los sacos de cemento, que si el número de varillas, que si las ventanas, que si tomamos fotografía, que si tienen fecha cierta, pero todo el enredo además tiene un subyacente legal. Nada más así lo voy a mencionar rápidamente, que es estricta indispensabilidad, razón de negocios, materialidad de las operaciones, sustancia económica, contar con comprobantes, comprobantes fiscales que consten en contabilidad, etcétera. Y entonces nos montamos desde hace varios años en un tren, tanto contadores como abogados, en donde queremos darle gusto al SAT, satisfacción al SAT en primer lugar. Y luego satisfacción a los tribunales, primero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego los tribunales colegiados de circuito, estamos montados en el carril, en el tren, de querer demostrar a ciencia cierta y completamente la materialidad en los términos arbitrariamente solicitados por el SAT. De lo que he platicado contigo, incluso cuando nos conocimos, pues este tema salió naturalmente, porque pues es el tema. Y tú decías, es que el llegar a la prueba imposible es, es irracional, como ahorita lo comentaste, porque esa problemática nunca se tiene en materia penal por X y Y razones que ahorita nos adelantaste y que por lo tanto los métodos de interpretación y de valoración probatoria tienen que moverse de lugar en materia administrativa. Porque hoy, voy a poner un ejemplo simple que manejo mucho, hace 10 años, el SAT nos pedía para materialidad la prueba 1 a 10. Y luego salió con que no, pues es que ahora necesitamos la prueba 1 a 20, ¿no? Y ya estamos en la prueba 91 a 100, la prueba documental de fecha cierta y búscale, ¿no? Vamos de la 91 a la 100. Entonces yo llego a los 99 y, bravo, ¿no? Pero cuando llego a la 100, el 100 me dice el SAT, no la tienes, lástima Margarita, así como aquel programa de televisión. Entonces, por un documento, por una prueba, se cae toda la materialidad, se desgaja. Y eso realmente a mí me parece
que en lugar de seguir luchando por acreditar una materialidad imposible, lo que tenemos que cambiar es el elemento argumentativo desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo el elemento probatorio. Porque no vamos a, no vamos- así como estamos, no vamos a llegar a ningún lado. Y los contribuyentes, contadores y abogados, vamos a seguir sufriendo indefinidamente montados en este tren y al ratito vamos a estar, oye, necesito la prueba 151 a la 160, ¿no? Yo creo que, y ni siquiera, es que es tan imposible que no hay manera de conseguir los documentos en muchas ocasiones, ¿no? Oye, pusiste las ventanas, pusiste las puse, y la fotografía, bueno, pues aquí está, no tiene fecha cierta. No tiene fecha cierta. ¿Y cómo sé yo que efectivamente son las ventanas que compraste de tu proveedor? Ahí está todo descompuesto, no sé cómo veas. Sí, definitivamente. Por eso yo comentaba que esta prueba de la prueba indiciaria debe de desarrollarse más en materia fiscal y tanto por los tribunales como por el SAT. Pero bueno, siempre parten de que estamos mintiendo, que estamos engañándolos y ese es un problema, que al final de cuentas este tema de la materialidad que surgió con este artículo 69b, pues como lo comentaste en algún lado, nos están aventando la carga a nosotros, los contribuyentes, de probar algo que pues es necesario que lo hagan ellos, no nosotros. Yo creo que eh, tenemos que seguir ahora como del otro lado, Pues como académico ahora, como ¿no? académico Como consultor. Ujú. inclusive con algunos asuntos que he llevado, pues tenemos que seguir insistiendo en relación a que no puede ser que con un contrato que no se dé fecha cierta, pues se caiga todo, pero la prueba indiciaria es perfectamente aplicable, pero incluso yo me voy más allá. A veces no hay ni siquiera prueba indiciaria. A ver, ¿cómo está eso? Pues es que a veces no puedes probar más que con las facturas. Oye, pues me lo vendió, me compró y A ya. ver, ¿Por qué a me ver, pides la materialidad si a ver. no está este tipo en uno de los supuestos del 69? Oye, déjame hacer un alto. Ahorita voy a regresar con esto porque te voy a poner ejemplos reales, reales de la vida profesional de tu servidor. Pero quiero atender dos preguntas o dos comentarios. Uno de Jorge Camarena, que lo complementa Gustavo Aguilar y lo recomplementa Rocío Hernández y luego remata Antonio Salazar. Y bueno, y si le siguen, le contestamos. Dice Jorge Camarena, buenas tardes, gran tema. El estándar probatorio en materia penal está regulado incluso a nivel constitucional, principios de inocencia. Sin embargo, en materia fiscal ya se resolvió por la Suprema Corte que no opera este principio. Entonces, ¿cuál sería el estándar probatorio? Los criterios de jurisprudencia ya hablan de la razonabilidad de exigencia probatoria. Entiendo que por parte del SAT, como efectivamente ha sucedido. Pero ¿bajo qué analogía o técnica legal lo podemos vincular para argumentar de mejor manera? Además de la parte indiciaria. Continúa Gustavo Aguilar. Incluso, este es un buen punto, ¿no? Se pide que en el objeto social sea parte en la contratación de servicios jurídicos y administrativos. O sea, ya este es el disparate completo, ¿no? Bueno, aquí Gustavo Aguilar es buen amigo y es más prudente, dice que es un exceso. Luego Rocío Hernández dice, y el exceso en las solicitudes, ay, se me movió aquí, de impuestos sobre la renta, el solicitar los estados de cuenta de todo el año para Claro, acreditar el pago de las deducciones y el cobro de ingresos, excesivo. Ya Rocío Hernández, que labora para una empresa importante, lo dice es excesivo y ya le pone signos de admiración como que dice, ya estamos hasta acá, ¿no? Ella es responsable de esto. Antonio Salazar, entonces... ¿Es posible o no demostrar la materialidad de las operaciones? Muchas gracias, maestro. Como ves, el tema aprende rapidito solo, ¿no? sí, Gildardo López, muchas gracias, Gildardo, gusto en saludarte. Conforme al 29, fracción 5 del Código Fiscal, los comprobantes fiscales deben contener la descripción del servicio. Pueden o deben constar sus pormenores en un documento distinto para determinar. Bueno, esto lo respondemos ahorita, Gildardo, para no salirnos tanto. Como ves.
pues estos excesos son el pan de cada día, ¿no? Pero si nos quedamos con lo que ibas a comentar de que el estándar probatorio, dices tú, y a veces no hay ni pruebas indiciarias. Eh, Sí, efectivamente, pero retomando un artículo del Código Federal de Procedimientos Civiles, creo que es el 83, que algo así dice que lo ordinario se presume y lo extraordinario se acredita. Entonces, eh, de entrada podríamos decir que dependiendo de cada operación, será la necesidad o las pruebas que se tienen que exigir, ¿sí? Para acreditarla. Habrá operaciones que no puedes, no, no existe contratos, ¿verdad? Incluso yo sostengo que habrá operaciones que será más que suficiente que demuestres únicamente la transferencia y ya, que no puedas mostrar otro por la, pues no complejidad, sino incluso por la costumbre que se utilice en estas transacciones. Y en ocasiones, bueno, yo insisto que la prueba indiciaria tiene que ser la reina de las pruebas aquí. Y yo sé que se ha atrasado mucho. Un contrato no tiene fecha cierta, pues ahí nos vemos. Oye, pero me estás obligando a que todos mis contratos los lleve ante un notario público. ¿Y luego qué sigue? Insisto yo, si se trata de un contrato de compraventa, pues bueno, claro, pues ahí tendrá que llevarse hasta un notario, ¿no? Pero hay otras operaciones que no podemos exigir eso. Entonces, dependiendo, yo creo que de la operación eh, que se esté realizando, es las pruebas que se tienen que acreditar y creo yo que el estándar tiene que bajar dependiendo de estas operaciones. No podemos tener el mismo estándar probatorio. Porque fíjate, un caso real. A mí me mandan un mensaje de WhatsApp y me dicen, oye Luis, hacen una consulta, me hacen una petición, me encargan el litigio de un asunto por WhatsApp, ¿no? O ni por WhatsApp, por llamada. Pues, órale, Luis, éntrale, ¿no? ¿Está bien? Les cobro baratito, 1,000 pesos más el 16% de IVA. No hay nada, ¿eh? Nada. No hay nada. Es decir, hay una llamada que no quedó, un mensaje de WhatsApp que carece de cualquier efecto probatorio conforme a los estándares del SAT. Tengo la emisión de un CFDI por cuenta del despacho, por supuesto, un CFDI, me pagan 1,000 pesos, 16 de IVA, no hay retención, que les vaya bien, que les vaya bien. Eh, Ahí hablar de un estándar probatorio, porque además se está incurriendo en otro tema todavía más delicado, Alberto, y seguramente te tocó verlo. Y esto ahorita están citando algunos criterios aquí de tribunales colegiados, más adelante vamos a hablar de eso, tú los traes identificados, en donde eh, nosotros, a ver, un colega tuyo acá en la Ciudad de México, bueno, ex colega, él sigue siendo magistrado de circuito, no, perdón, ya no es magistrado de circuito, también es magistrado en retiro, colega tuyo, evidentemente omito su nombre, dice que a él le tocaba resolver estos casos. Dice, y era bien paradójico. Los únicos que traían todas las pruebas bien documentadas, adivina quién es, me dijo. Creo que tú estabas en la comida con él. Adivina quién es. Y dijo, pues los factureros. Traen todas las pruebas bien preparadas. Evidentemente, porque en lo ordinario, un abogado no anda firmando contratos y nosotros ya estamos metidos en una dinámica. Lo que pasa es que cuando nos llega el SAT y nos atora, pues sí tenemos un oficio como de 5, 6, 7 cuartillas, en donde nos pide de las pruebas 1 a la 160, ¿no? Ya estamos montados en esa dinámica. Frente al SAT, pues no podemos hacer nada. Un tema argumentativo no funciona. Pero tú estás diciendo, a ver,
la parte de valoración de las pruebas tenemos que litigarla para bajar el estándar. Sí. Tú cómo harías el planteamiento lógico? Sí, mira, es que todo depende de la operación que estoy haciendo. Si es una operación como la que me estás platicando, no puedo exigir un contrato, no puedo exigir eh, como que algún otro documento, no se me ocurre qué pedir, ni siquiera para acreditar esa asesoría. Quizás pudiera ser, oye, dime de qué lo asesoraste. Llegaríamos a ese grado. Pues inclusive podría estar el privilegio de la secrecía, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que decir, oye, tribunal, sensibilízate para que estas operaciones se hacen día a día y lo normal que lo hacemos es de palabra. Por ejemplo, aquí en León hay muchos zapateros, ¿sí? Y hacen operaciones de palabra, pero les pegan muchísimo en relación con la materialidad. Oye, enséñame de X, Y cosas que de esta operación. No, pues no las tengo. No estoy ni siquiera preparado para enfrentar, incluso ni sabían, vaya, que tenían que tener, No, no hay eso. eh, u- La u- u- generalidad de los contribuyentes no sabe, por no supuesto. saben, No no saben, saben, que no. pero ahí vienen las multas y los recargos y hasta los hacen llegar a la quiebra casi, o si no es que llegan a quebrar porque no pueden acreditar, primero porque no están preparados, segundo porque eh, En su actividad no, ordinaria no lo tienen. no hay medio, ¿no? Comercialmente nunca se hace, entonces pues sí, en un tribunal, y yo lo digo porque yo estuve ahí, a lo mejor soy uno de los pecadores, creo que no estábamos tan sensibles Es al un, momento de resolver estos temas. fíjate que Evidentemente hay criterios de la Corte, perdón, es un gran punto lo que estás diciendo, porque fíjate, y esta, no quiero decir insensibilidad, esta distancia, ¿no? Porque distancia. me consta que jueces y magistrados federales son sensibles a las problemáticas, ¿no? Sobre todo quienes tienen muchos años trabajando, estando cercanos a la problemática. Pero fíjate, yo ahorita a cuenta de algunos comentarios que se están haciendo aquí en el chat. A mí me toca escuchar conferencias sobre lo que se llama compliance fiscal, reglas de cumplimiento fiscal. Y dicen, oigan, para acreditar materialidad y sácatelas, presentan una relación de documentos y de información que debe tener el contribuyente por cada operación celebrada, que válidamente, como dices tú, pues tienen que tener un departamento ad hoc. Pero estás hablando tú de perfiles empresariales altos. Pero si nos vamos a todas las micro, pequeñas y medianas empresas o profesionistas, tú como profesionista, los médicos, etcétera, pues se van a tropezar con esta realidad. Alguien aquí comenta, dice, eh, aquí se está yendo. Eva Edith Trigos dice, el sistema de control interno implementado puede ser un elemento relevante para demostrar la materialidad en el sentido de que aconteció la adquisición, política y procedimientos adaptados y comprobados de que se cumplió. Sí, Edith, por supuesto, pero en un perfil de empresas que no es el común. Y estás hablando de controles internos, es decir, estás hablando de compliance fiscal. Entonces, eh, eh, dice Axel Mendíbil, que conozco muy bien, te mando un saludo, Axel, de Hermosillo. La tecnología es nuestra aliada en estos temas. Él está muy involucrado en estos temas, incluyendo la utilización de firma electrónica avanzada con certificado de firma emitido por el SAP y constancia de conservación de mensajes de datos emitidos por un prestador de servicios de certificado autorizado, etcétera. Todo lo que es la parte fiscal en tecnologías de la información y sistemas, ¿no?
Esto acompañado de una robusta narrativa precontractual, contractual y postcontractual y protocolo de generación de pruebas y diligencias debidas son indispensables. Sí, Axel, pero esto llevado al día a día con los contribuyentes de a pie, porque es incluso los contribuyentes de alto perfil, pues sí, esto simplifica y ayuda, sobre todo en el tema de fecha cierta, que es lo que yo rescato, Axel, de lo que estás comentando. Pero bueno, te distraje mucho, Alberto, de la secuencia que tenías preparado para que teníamos preparada para la charla de hoy. Tú dices, nosotros, bueno, hablando en los tiempos en que estabas fungiendo como magistrado en materia administrativa, no teníamos la sensibilidad o no teníamos una distancia muy marcada respecto de este tema, pero era y esto te lo pregunto en buena fe, que tómamelo así, por favor, ¿era por una sobrecarga de trabajo o era por una falta de litigio o de argumentos planteados en las demandas, quizá por preclusión probatoria? Es decir, si en sede administrativa no se exhibieron las probanzas, pues ya no los puedes llevar al contencioso administrativo y mucho menos al amparo directo. ¿Cómo, cómo explicas tú esa distancia de esta realidad, angustiosa incluso en muchos casos para los contribuyentes? Sí, pues creo que todos esos factores que has dicho. Bueno, primero, pues hay por ahí un criterio de la Corte, ¿no? Que, bueno, varios criterios de la Corte es que nos van dando línea de cómo resolver, pero pues tiene mucho que ver el tema que acabas de decir, pues la carga de trabajo es impresionante, aunque la mayoría de mis compañeros son muy estudiosos y muy dedicados, la carga de trabajo siempre es un reto. Eh, y aunque se ponga uno a estudiar y que inmensamente, pues son muchos asuntos. Realmente creo yo que eh, no te puedes detener como un litigante. Sí se puede dar el lujo de detenerse y de estudiar un asunto a profundidad. Y entonces ahí viene la obligación de plantearle y darle herramientas al magistrado para que pueda facilitarle su trabajo y también empezar a seguir ese camino, ¿sí? Eh, pues puede ser también influir, no sé qué tanto, que el tema de eh, que no sea litigado, eh, pero incluso a veces hasta incluso me parece que hay desconocimientos de ciertas operaciones, cómo funcionan. Y aquí, insisto, aquí viene la obligación de la persona que está litigando en hacérselo ver, hacérselo conocer. Y también, pues está que el estricto derecho y pues que la litis cerrada no puedes llevar pruebas, pues muchas veces, aunque quiera, el magistrado pues no puede brincarse las trancas y decidir si no se hizo valer antes o si no se probaron, no se ofrecieron algún medio de prueba antes. Entonces, insisto, creo que todo se conjunta en la tormenta perfecta y pero que tenemos que empezar a evolucionar en ese tema. Y yo decía en un principio, oye, la exigencia de la materialidad, a mí que yo estoy metiendo la factura eh, para tratar de deducir los impuestos, debe de ser única y exclusivamente si estoy en el supuesto del 69B. Yo sé que existe una jurisprudencia de la Corte que dice no, porque las facultades de Hacienda pues son omnipotentes y pueden hacer con fundamento, creo que en el 22 y el 40 y tantos, pedir todos los documentos que quieran. Porque ese criterio se tiene que volver a repensar, replantear, porque al contribuyente es un terrorismo, perdón que lo diga así, pero está casi
lo ponen en una situación muy complicada. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, nada más para efectos de contextualizar con algunos eh, compañeros que están aquí presentes y que son contadores públicos. Nada más lo que te referiste tú al estricto derecho, ¿no? Y la preclusión probatoria, que también ahí hay otro tema. Sí, Lo que no se ofrece ante el SAT como pruebas, como material probatorio, cualquiera que este sea, lo que no se ofrece ante el SAT y lo que no sea en el curso de una visita a domicilio, una facultad de comprobación, o sea en el recurso de revocación, una jurisprudencia de 2011 dice que después ya no se van a poder exhibir pruebas adicionales. Es decir, si ofrecí de las pruebas A la E, bueno, pues después en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mucho menos en amparo directo, no voy a poder exhibir las pruebas E a la Z. Eso es preclusión probatoria. Solo las pruebas que se exhibieron ante el SAT son las que se pueden mantener en el contencioso y juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en amparo. Y en temas de argumentación, lo que se alegó ante el SAT, argumentación jurídica, por supuesto, lo que se alegó ante el SAT, se puede ampliar la argumentación jurídica en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero lo que se alega en el Tribunal de Justicia Administrativa no se puede ampliar en amparo directo. Entonces hay una preclusión procesal de pruebas y una litis abierta, pero de estricto derecho en el contencioso administrativo. Entonces ese es otro añadido más. Y luego, pues sí, ciertamente han salido algunas jurisprudencias, la de fecha cierta, la jurisprudencia que tú señalas de que el SAT puede requerir para acreditar materialidad cualquier informe, informe, documentación fuera del 69B. Ahora, están bombardeándonos aquí de comentarios y preguntas. ¿Existe evidencia escrita de contratos, órdenes de compra, órdenes de factura, inspección? La misma abogado o contadora, Edith Trigos, dice recepción, etcétera. Pues precisamente es a lo que nos estamos refiriendo, a ese tren de la materialidad. Ahorita dice recepción, etcétera. Y en el etcétera se ha ido empleando la liga paulatina, gradual e incrementalmente para ir pidiendo más documentos. Entonces, además, incluso para efectos de control interno, me parece, estamos nosotros los contribuyentes sujetos a adivinarle al SAT. claro. Hoy, tú y yo celebramos una operación hoy. ¿Qué me va a pedir dentro de 5 años antes de que caduquen sus facultades? Entonces estamos en ese mundo de la aberración. Jorge Camarena pues habla de litis abierta, ya ahorita ya lo expliqué. Dice Ramón Lafarga, compañero mío de la secundaria, por cierto, Alberto, no sé si escuché bien, dice, gran amigo, no sé si escuché bien el hecho de que utilizaron argumento jurídico para exigir la materialidad del 69B. Ese argumento sería aplicable solo cuando el proveedor fuese eso publicado. Si la respuesta es afirmativa, a ver, ¿cuál sería su fundamento para exigir materialidad? Y Armando Cabrera Nolasco, y si agregamos el factor temporalidad de la materialidad del tema, se complica todavía más, por supuesto, lo que estaba diciendo hoy, ¿no? Hace un momento. Hoy, pues le adivinamos, según yo, control interno, lo hicimos bien y en 5 años papas fritas, voló esto, ¿no? Sí, Suelen adoptar una visión retrospectiva bastante ventajosa. Pero a ver, vámonos por partes. Vámonos. El tema, lo que estabas tú diciendo, el concepto de materialidad, que no se llama materialidad, digamos que es una construcción lingüística que se hizo a partir de lo que se establece en el 69B, octavo párrafo para los EDOs, empresas que deducen operaciones simuladas, que dicen, oye, cuando a tu EFO ya salió publicado en definitiva, tú tienes de dos sopas. O acreditas que realizaste la operación, que es la materialidad, o le pones, es decir, deshaces la deducción,
deshaces el acreditamiento en IVA y le pones. De ahí sale el concepto de materialidad, acreditar la operación en 69B. Ramón, para explicarlo, es el único, a lo que se refiere el magistrado, a lo que se refiere Alberto, es a que la única disposición en todo el sistema tributario que exige materialidad es en función de una presunción que se establece en el 69B. Y es una presunción chueca además, pero no es materia el 69B. Si tu EFO es publicado, entonces tú tienes que acreditar materialidad, porque fuera del 69B ninguna disposición exige que acreditemos materialidad. Exigen que tengamos la contabilidad registrada, que sea estrictamente indispensable, que haya razón de negocios, que emitamos FDIs, que paguemos con transferencia bancaria, etcétera. Tampoco es materia ahorita de los requisitos de las deducciones y del acreditamiento en el IVA, pero en realidad no existe otra disposición. Porque estamos en, no sé si coincidas, Alberto, ya me apropié de tu plática, pero ahí No, va. hombre, no, no. Sí, estamos ante una presunción inversa, fíjate, porque ahora la presunción es como pesquisa al revés, ¿no? Sí. El SAT te avienta 160 preguntas y documentos para ver en cuál te agarra y te dice, lástima, Margarito, ¿ah? Es una presunción inversa de la prueba imposible, pero además adivínale. Y además, pues está trampeado todo esto por todos lados. Yo creo que eso es lo que falta, lo que nos falta caminar en tema litigioso, ¿no? Sí, efectivamente, como yo lo decía, me parece que no existe justificación para exigir la materialidad afuera de ese 69B y me parece que que es el 22 y el 42, 42 facultades de comprobación, sí. no justifican esa exigencia. Pero bueno, aquí yo recuerdo, creo que es la jurisprudencia 78 del 2019 de la segunda sala, que señala que pues te le puede exigir esa materialidad sin llevar a cabo previamente el procedimiento de este 69. Entonces, esta es la jurisprudencia que creo que tendríamos que tratar de que hicieran una nueva reflexión, porque realmente con con estos criterios o con este criterio y con esta facultad que se le está dando a Hacienda, no hay forma de ganar. No hay Siempre forma, les va a ganar, siempre nos ganan. definitivamente. Se parecen a los partidos políticos, ¿verdad? Pues sí. Oye, fíjate que aquí Alberto del Río Azuara, estimados, más bien se quiere dirigir a ti. Sí. Urgen nuevos criterios, en efecto, dar flexibilidad hacia la prueba circunstancial. A mí me llama mucho desde que platicamos la primera vez y ahorita que lo vuelves a tomar la prueba circunstancial, fíjate. Caso drástico el del artículo 203 establece que el valor probatorio de los documentos privados se limita a acreditar hechos mencionados en él solo cuando sean contrarios a los intereses de su autor. Asimismo, el documento proveniente de un tercero solo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. Pues esta es la concatenación, precisamente lo que tú dices, la concatenación probatoria que pueda llevar a pruebas indiciarias, ¿no? Así es. Sí. Oye, ¿tú tomarías como válida prueba indiciaria? Bueno, pues es que no sé cómo calificarla, tú ayúdame. Tú y yo celebramos la operación. Bueno, me voy al caso de tu médico, ¿no? Que te llegó ahí el nervosón tributario. Típico caso de materialidad llevado a un gasto médico, no sé cuánto te habrá costado tu médico, 600, 800, 1,500 pesos. Llevados a ese gasto, fíjate, hasta en las minucias se mete el saña, ¿no? De materialidad. ¿Tú cómo construirías? Igual te lo voy a poner complicado, pues, ni en público, pero fíjate, ¿cómo construirías la prueba indiciaria? A ver, aquí.
el médico cumplió con sus obligaciones fiscales y el SAT tiene la información, ¿eh? Y tú cumpliste con tus obligaciones fiscales y el SAT tiene tu información. No obstante lo cual viene a, con un carácter así inquisitivo, ¿no? A la vieja usanza, así, de la época de los años 40 del siglo pasado, viene la vieja usanza, tiene la información de que ambos están regulares, tu médico y tú, y viene a molestarte realmente para el hecho de rechazarte tu deducción, porque además en el correo que te llegó decía, o me los das o te das tu deducción de gastos médicos de 600, 800, 1,200 pesos. En ese caso pequeño, que puede ser ejemplificador, ¿cómo construirías tú o cómo a ti, regresando a tus 34 años de experiencia como juzgador, cómo construirías argumentos o elementos probatorios? Concatenarías elementos probatorios, pues de carácter marcadamente indiciario. No sé si sea un indicio el que decir, oye, si estamos regulares, no estés dando lata, no sé si se valga, ¿no? Pues bueno, partir de ese supuesto. En primer lugar, pues no está, la persona que me expidió este certificado no está en ninguna de las listas. Pero pues más allá de ello se me ocurre, oye, pues mira, aquí tengo la receta. Aquí tengo que donde este, me recetó paracetamol. Y fíjate que aquí tengo la nota de la farmacia donde compré el paracetamol. Y ¿qué otro? No sé a qué otro grado podremos llegar. Eh, pues es Está que complicado. con eso sería suficiente, Tendría que ser suficiente. más que con eso. Fíjate, ahorita Edith, muchas gracias por los comentarios porque nos estás retando fuertemente a meterle más coco al tema, ¿no? Fíjate, dice Eva Edith Trigos, que no vi de dónde nos estás viendo, Eva Edith. Dice, ya me perdí aquí. Sí, el SAT está dirigiendo revisiones considerando, no, hombre. Sí, ya había escuchado esto, el cumplimiento de normas de información financiera, incluso de las internacionales, y pueden ser elementos sustanciales para demostrar la materialidad. Fíjate, normas de información financiera que no están, no tienen eh, nivel legal, pues de norma jurídica, deja tú que del Congreso, no tienen ese efecto y ya estamos metidos hasta en esa cancha, es decir, ya estamos en derecho. Estamos en la mecánica cuántica de la física tradicional, ¿no? Ya está esto. Gracias por los comentarios, Ebedit. Fíjate nada más. Y luego, Ignacio Hernández Magro, espero que así se pronuncie, Ignacio. Realmente la materialidad podría exigirse fuera del 69B. Si entendemos que pues, tiene que haber una realidad fehaciente, empírica, sí. Esto es lo que sostiene el SAT, ya sostenido histórica. ¿No? Es lo que he sostenido. Pero, luego se presenta una grandísima paradoja de fundamentación legal. Ahí te va, Alberto. El SAT dice, oye, pues no tiene materialidad, por lo tanto, fundamento legal. Te rechazo porque no cumple el requisito legal que sea un gasto estrictamente indispensable. O sea, no embona, no embona, y esto viene a cuento de lo que nos comenta Ignacio Hernández Magro. No embona la falta de materialidad bajo los criterios históricos, centenarios de la Suprema Corte, que la motivación legal tiene que actualizar específicamente la norma legal. Entonces, materialidad no es estricta indispensabilidad. No sé si coincides, Alberto. Sí, claro, son cosas diferentes. Nada que ver, pero regresando al tema, ahorita estoy reflexionando del doctor. A ver, entonces, tengo la receta. La receta es de fecha 22 de enero. El comprobante de las medicinas es de 22 de enero. Mira, le hice la transferencia el 22 de enero. Entonces, pues ya tengo todos esos indicios que tienen que ser más que suficientes.
el doctor, incluso te acredito, me meto a internet, te acredito y como hecho notorio que su cédula está vigente y tiene esta especialidad. Entonces ya tengo todos esos indicios que tienen que ser más que suficientes, pero como decía hace rato, a veces pues no hay nada de eso. Entonces hay que hacer uso de la imaginación para seguir, poder probar estos temas. Y lo otro que decías, pues estamos hablando de dos cosas diferentes, que no, una cosa no tiene que ver con la otra. La estricta que lo estrictamente indispensable en relación a tu objeto, pues eso que tiene que ver con la materialidad. Me parece que ninguna. Dice, aquí nos están lloviendo. Sí, es cierto, Edith, que las NIF están reconocidas en el Código Fiscal de la Federación, pero estamos hablando de las NIF, perdón, de las NIF como elemento para acreditar materialidad, ¿no? Ojo, estamos hablando de un tema muy particular respecto de las normas de información financiera. Y luego Jorge Camarena. En materia de préstamos, gracias Jorge por el comentario, hay precedentes importantes acerca de materialidad y la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia simplifica la parte probatoria indiciaria, se tiene que ir puliendo. Ciertamente, Jorge, ese es el tema. Es decir, tenemos la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha ido mm, flexibilizando, ha ido revisando, ha ido reconstruyendo los criterios iniciales, sobre todo de la sala de fondo, en donde estaba muy cerrado el tema, incluso la sala de fondo en una primera integración legislaba. Decía, para efectos de materialidad se tienen que cumplir y la sala de fondo ponía los elementos que no están en la ley. Eso también vino a dar un empujón muy fuerte al tema de materialidad. Ahora la sala superior pues está reconstruyendo. Gustavo Aguilar dice que son facultades de gestión. Híjole, Gustavo, conforme al 42 del Código Fiscal de la Federación, los únicos elementos, las únicas facultades, y ahí sí vamos, entramos a otra discusión, ¿eh? Las facultades de gestión están previstas específicamente y con muchos asegúnes, por ejemplo, para el 69B, con muchos asegúnes. Y ya para efectos de determinar contribuciones y todo lo demás, pues sí se tienen que seguir alguna de las facultades de comprobación del 42. Guillermo Macías, ex compañero universitario, socio muy querido, gran litigante de fiscal. La cuestión de la materialidad es un concepto inventada por el SAT. Pues tú lo dices más claro, Guillermo, para tapar su ineficiencia fiscalizadora, sobre todo para justificar su falta de capacidad para fiscalizar a los factureros. Pero fíjate qué paradoja lo que dijo nuestro amigo magistrado en retiro, ¿no? Quienes ahora presentan los mejores expedientes para acreditar materialidad son los mismos factureros, ¿no? Fíjate, qué paradoja. Sigo leyendo más. Y por ello pagan justos por pecadores. Totalmente de acuerdo. Así es como se construyeron las jurisprudencias que llegaron a la corte. Ahora bien, las únicas pruebas para desvirtuar observaciones son libros, registros o documentos. Solo los elementos que constituyen contabilidad. No tienes que tener fotografías de los botes de pintura que te conforme la contabilidad. Sé que hay criterios que han dicho que te puede pedir lo de la contabilidad y lo que se le ocurra al SAT, ¿eh? Ojo, sí lo sé. Porque van a decir, oye, ahorita van a poner los criterios. Entonces, ¿cómo acreditar la famosa e impía materialidad, como por ejemplo con pericial, inspecciones, muestros o elementos técnicos? Híjole, Guillermo. O sea, montados todavía sobre la materialidad, que estos elementos, coincido contigo, no se pueden ni se deben presentar al SAT, ¿eh? En sede administrativa. Otra consideración es que el contribuyente no está obligado a tener más libros. Ojo, esto es muy importante. No está obligado a tener más libros, registros o documentos que los que integran la contabilidad, pues claro. Entonces, ¿cómo pretende el SAT la acreditación de la materialidad si no hay más elementos probatorios que los que el mismo SAT califica como de fácil confección? Por último, los tribunales federales
por último, ya me perdí aquí otra vez. Por último, los tribunales federales han salido en auxilio. Bueno, ya dice de que le han dado la razón al SAT, ¿no? En fin, como que el tema, como ves, prende mecha, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay que prepararse porque realmente es un tema o una cuestión muy delicada y peligrosa para las empresas y para todos los contribuyentes, que creo que no nos, bueno, mucha gente no se ha dado cuenta, como te lo decía, no sabe, no está preparada y muchos empresarios, que los pequeños empresarios son los mayores, pues cuando les caen con algo de esto, acaban cerrando, Sí, claro. más temprano que tarde. No, claro. Y luego si tienen una mala asesoría legal, contable, pues también se quedan atorados, ¿no? Sí, A mí me ha tocado ver casos penales fiscales en que quedan atorados, no por las presunciones fiscales, sino por construcción bajo la metodología y la sistemática penal, las reglas penales, quedan atorados por un problema, pues serio, desde el punto de vista penal, carpetas de investigaciones y la judicialización de las mismas por tema probatorio, ¿no? Que bueno, se puede perfeccionar, se puede complementar ante el juez, pero que tiene su reto. Eh, Ebedit Trigos dice que el control interno es parte de la contabilidad y la información y documentación que compruebe que se cumplió. También, efectivamente, así dice específicamente el Código Fiscal de la Federación. La información y documentación que compruebe que se cumplió, siempre y cuando sea en términos de la ordinarios en relación con la actividad del contribuyente, no información y documentación extraordinaria o de imposible cumplimiento a capricho del SAT. ¿Cómo ves tú esto? Para empezar a cerrar, ya nos consumimos el tiempo, Alberto. sí. Bueno, yo creo que te insistiría yo que tenemos que estar más que a las pruebas tasadas, debe de haber un arbitrio, debe de existir el arbitrio judicial. Debemos de estar a las reglas de la sana crítica, de la lógica y de las máximas de la experiencia. No podemos decir esto no se acredita porque le falta este elemento y pues es de confección y adiós. Entonces, tenemos que desarrollar esta figura o estos medios probatorios y desarrollar lo mismo que se ha hecho en materia penal. Allá ya no hay pruebas tasadas. Bueno, la mayoría de pruebas son, eh, el ar- su- caen en el arbitrio del judicial, sin que esto signifique que el juez tiene, pues, la facultad de hacer Arbitrariedad, lo que quiera, que sino tenga que debe de. arbitrio no quiere decir que sea arbitrario, ¿no? Sí, que no sea arbitrario, sino que tiene que estar razonado, tiene que toda esta teoría de la sana crítica, de la lógica y de las máximas de la experiencia, tiene que estructurarlas. Y como yo te decía, en materia penal se ha desarrollado mucho. Claro que también se han cometido muchos errores con el tema de las máximas de la experiencia, entonces hay que ser muy cuidadoso. Por ahí una vez escribí algo de estas tres figuras en un libro de la Escuela Judicial. Luego te lo compartiré, no lo tenía a la mano, no lo tenía pensado. Si nos lo mandas, lo compartimos aquí a los Sí, que nos acompañaron hoy, ¿no? sí, 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 claro. Y yo creo que por ahí puede ser la solución, que la solución eh, principal es fuera del 69B no exigir la materialidad. Es que yo creo que por ahí va, ¿no? No, es que Sí, tenemos que reconstruir la jurisprudencia, pero por ahí va, realmente, ¿no? realmente, no Porque si no, podemos nos exigirlo. salimos de la lógica jurídica, de la ortodoxia de la lógica jurídica Sí, que procede, ¿no? Entendiendo todos los comentarios. Oiga, pues realmente quien ha aprendido más es
nosotros salimos más, salimos ganones, Alberto, con todos Sí, los comentarios y la riqueza que tiene aquí, lo que nos han presentado. Por ejemplo, dice Antonio Delgado que en la sentencia X del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sugiere, fíjate, para demostrar, ¿eh? Para demostrar materialidad. Sugiere demostrar con análisis, un particular, ¿eh? El contribuyente, a ver, me tengo que poner los lentes para leer bien. Sugiere demostrar con análisis tipo licitación, es decir, como las que hace gobierno, sector público, pues, el por qué el contribuyente eligió a determinado proveedor. No, hombre, pues no, esta no lo conocía, Antonio, gracias. Y otros elementos no propios de la contabilidad. Esto ya sale de las NIF y ya sale de las reglas contables de elementos probatorios que demuestren la existencia de la... O sea, ya esto es así como los colmos de las aberraciones, ¿no? Como el mensajito que te llegó por buzón tributario. sí, Luego, un buen comentario de Eva Edith Trigos, para ti como penalista y luego administrativista. ¿Puede probarse con pruebas del dominio público la materialidad? Eso es una pregunta un tanto abstracta, pero tiene mucho sentido, práctico. La elección de proveedores se prevé en control interno. Híjole, Edith, esto ya es llevar al extremo, pues no sé, para las grandes empresas sí, pero ya para el común de los montanes, el común de los mortales, pues está más complicado, pero me quedo con la primera parte. Muy buena pregunta, Edith, muy activa. Te agradezco todos tus comentarios. ¿Puede probarse con pruebas del dominio público? Híjole, o de la experiencia, de la sana lógica, todas esas sí, expresiones que suenan como estribillos, pero que a la hora de la... Estribillos pasados de moda, ¿no? Pero que a la hora de la hora tienen mucho sentido, ¿no? sí, definitivamente. Hay que desarrollar más esta teoría y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo en materia penal tuvimos mucha capacitación y llegamos a ver que con pretexto de las máximas de la experiencia condenaban a personas y llegaba al amparo y decía, oye, pues esto no es una máxima de la experiencia, esta es una creencia tuya, ¿verdad? Entonces es muy interesante todo esto, pero creo que por ahí va, pero la segunda solución por ahí sería, ¿eh? Sí. Oye, Antonio Salazar. Gracias por los comentarios. Antonio Salazar, te perdí, perdón. Aquí estás. ¿En la práctica existe alguna estadística que refiere el grado de comprobación de la materialidad? No, no existe esa estadística. Pero realmente ya podemos ver que sea facultad de comprobación, sea devoluciones, o sea 69B como EDO, o sea facultad de gestión. El tema de materialidad es el caballo de batalla que ahora trae el SAT, ¿no? Digamos que sí podemos ir, no podemos afirmar que en el 100% de los casos, pero sí es muy constante. Hoy platicamos de materialidad, dice Armando Cabrera Nolasco, pero si ligamos todos los elementos cuestionados por las autoridades, entramos en una discusión de física cuántica. Estricta indispensabilidad, materialidad, vinculación de para las operaciones, duplicidad, razón de negocios, sustancia económica, prueba del beneficio económico, razonabilidad de la contraprestación, documentación, soporte, etcétera. Y luego, tomando lo de Evedit Trigos, normas internas, NIF, pues no, pues es una locura, ¿no? Es una locura incumplible. Por eso le estamos llamando eh, el 5A, dice Axel Mendívil también, que pues no se ha aplicado, pero pues ahí está como espada de Damocles, ¿no? En fin, Alberto, eh, como viste, el tema prendió. Por ahí sugiere se puede, a Saúl, lástima que no está tu apellido, Saúl, ¿se puede acreditar la materialidad de las operaciones con convenios de mediación? Pues para mí sí, claro que sí, ¿no? Por supuesto, Sí, yo sí, sí, sí. por supuesto que sí. En fin, Alberto, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de transmitirnos tus experiencias. ¿Viste precisamente cómo está el tema calientito? Tenemos 100 personas conectadas en este momento, aunque se registraron 400,
más de como 410, 420. Les vamos, a todos ustedes les vamos a mandar este video y les vamos a mandar el artículo que escribiste, si nos lo Sí, compartes, Alberto. por supuesto. Vamos a tener aquí, ya salió la publicidad en esta serie que a mi cargo, a Patrick Martin, que es uno de los abogados fiscalistas más reconocidos en Estados Unidos, Patrick Martin, que nos va a venir a hablar sobre la reforma fiscal de Trump, ya aprobada por los congresistas. Ahorita está por aprobarse en el Senado de Estados Unidos, y yo próximamente, ya como secuela de esta conversación con el magistrado en retiro Alberto de la Rosa Baráibar, voy a dar otra plática sobre la materialidad de las operaciones para efectos fiscales, un nuevo enfoque constitucional. Yo creo que tenemos que regresar a las bases constitucionales, fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Pensemos en que no tenemos pruebas. No hay pruebas porque no existen pruebas por la razón, la naturaleza del negocio, o bien no tenemos pruebas en juicio de nulidad porque no se exhibieron en sede administrativa, o se exhibieron dos de las 160 que pide el SAT. Yo creo que por ahí mucho que escarbar. Lo quiero compartir con ustedes en fecha por determinar. No se pierdan aquí la programación de IntelliJuris en la parte fiscal. Alberto, un abrazo, mi agradecimiento. Y Alberto lo tendremos en más cursos, ya pronto sabrán de él. Les mando un Ah, abrazo a todos, un abrazo y un saludo, Alberto, hasta Guanajuato. gracias igualmente. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.